Koanga, ya potapete tembiapo, ñaneñe guaraní de jegua. Potembiapo que era Texauca Jacuera Yeipuru. Va epe bajeice España ñeeme. Quiere decir uso de los signos de puntuación. Nosotros sabemos que en castellano los signos de puntuación son el punto aparte, el punto y seguido, la coma, dos puntos, puntos suspensivos y otros signos de puntuación más. Guaraní me yaguereco abei umiba. Umia era Texauca Jacuera. Opaite de jaipurere pupenigo oyepuru umi Texauca ja. Oyo apua hangwa hekoitepe ñañe pytymo omoesaka pora hangwa yahai tera ñamoñe'ẽva. Mba'e ko aheise pañañe'ẽme. En castellano esto quiere decir que en todos los textos en guaraní se utilizan también los signos de puntuación. Estos signos de puntuación nos ayudan a que nosotros podamos ordenar, comprender y escribir mejor cualquier tipo de texto oral o escrito. Tenemos entonces estos signos de puntuación. Kuwai va e kuwai. Kuwai es coma. Kuta es punto. Kuta soso es puntos suspensivos. Coma o pecha ya ahí. Kuta ya muy petit puntito. Kuta soso boja pu. Kuta koi que dice dos puntos. Kuta suru que dice punto y seguido. Kundui que dice signo de admiración. Las reglas para usar estos signos de puntuación en guaraní con Texauca Jacuera son las mismas que se utilizan en castellano. Por eso esta pequeña explicación les voy a hacer en castellano para que ustedes lo puedan comprender mejor. Sabemos que la coma se utiliza cuando se da continuidad a una idea, cuando la idea va continua a lo que se dijo anteriormente sin salir casi del contexto. Punto y aparte se utiliza cuando nosotros cambiamos radicalmente de una idea a otra. Puntos suspensivos se utilizan cuando prácticamente hay una especie medio de divague dentro de la idea. Dos puntos se utiliza cuando queremos resaltar algo y más cuando la persona va a establecer un diálogo o alguna idea resaltada. Punto y seguido se utiliza cuando la idea tiene relación con la frase que acabamos de terminar. Y el signo de admiración, como dice su nombre, lo utilizamos cuando vamos a hacer una expresión de admiración o de exclamación. Nuestro ejercicio de hoy consiste precisamente en leer un pequeño texto que yo les tengo acá preparado, pero ese texto le falta algo. ¿Qué le falta a ese texto? Esto que están acá. Le falta ubicar los signos de puntuación. Ñamo genda poraba era Texauca Jacuera. Upebareje. Amo ñe ja amo genda Texauca Jacuera. Leo y ubico correctamente los signos de puntuación. No es que donde a mí se me antoja, nomás yo voy a colocar esto. Debo recordar para qué sirven y en qué casos se utilizan para poder ubicarlos. Ñanemoñeraje. Petei árape, kai oputu hinaka agupe. Usururembe upe. Upe shahawinte ojendusa a. Usurupe oñe ha eño. Ha oputa hikwai oño mongeta peisha. Ay, dabu ayete
ena, pico peba. Como ñerame, daipori, guay, daipori, kuta, daipori, kuta koi, kuta soso, kuta suru, ya se chata, pa o falta, como ñerame, hañamos en dapora. Ikatupa, ikatu, ya yo se chayelta con él.